San Francisco. Hace 181 años se desarrolló una batalla que fue muy importante para la historia argentina, un enfrentamiento entre unitarios y federales en la posta precisamente de Quebracho Herrado. Para dialogar sobre este aniversario que se va a cumplir en muy pocos días más, vamos a entablar contacto con Manuel Montali. Él es periodista de San Francisco y ya lo estoy saludando. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Germán Giachero te saluda. Hola, buenas noches, Germán, a vos y a toda tu audiencia. Un gusto estar formando parte de esta emisión con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, el gusto es nuestro. Bueno, Manuel, contanos qué significa, ¿no?, esta batalla de Quebracho Herrado, la importancia histórica que adquirió por el enfrentamiento entre, dos generales de la talla de Oribe por un lado y de Lavalle por el otro en la época del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Bueno, es un tema muy interesante y un hecho histórico trascendental que increíblemente acá en nuestra región no está tan presente como debería por la trascendencia que tuvo esta batalla en lo que fue la primera gran grieta de los argentinos. La grieta actual queda como un juego de chicos al lado de lo que fue el enfrentamiento entre unitarios y federales durante tantos años, apenas independizado el país. Y es interesante porque tiene lugar en un sitio como Quebracho Herrado, que tiene hoy 300 habitantes, y ahí se enfrentan nada menos que 10.000 personas, 6.000 federales contra 4.000 unitarios, y es sin dudas determinante en la lucha entre unitarios y federales. De hecho, ahí se terminan, a mi juicio, o ahí empiezan a terminarse las esperanzas de los unitarios cuando cae derrotado Lavalle. Los unitarios empiezan a perder el control de Córdoba, apenas recuperada, y empiezan a retroceder hacia arriba del país, y ya se termina la historia de Lavalle en Jujuy al año siguiente, y hasta Caseros, en 1852, realmente se terminan las aspiraciones de los unitarios de derrocar a Rosas. Así que para mí es, sin dudas, trascendental, determinante en lo que fue esta lucha entre unitarios y federales. Es muy interesante lo que planteabas recién respecto de que no se le da la trascendencia que tiene en nuestra región, ¿no?, por ahí en la zona cercana a Quebracho Herrado. Puntualmente en la localidad, ¿hay algún tipo de, supongamos, actividad vinculada con esta fecha y este evento histórico? ¿Hay algún tipo de museo, hay algún tipo de señales que indiquen, aquí ocurrió este hecho tan trascendental para la historia argentina? Eso es uno de los hechos más interesantes porque existen monumentos que recuerdan la batalla en Quebracho, pero no en el sitio de la batalla. El sitio de la batalla ocurrió unos kilómetros. En ese momento Quebracho no estaba fundado. Quebracho era una posta, claro, de la que hay menciones a finales del siglo XVIII, pero es un asentamiento, como había una aguada, que se cree que ya había sido ocupado por los aborígenes por lo menos desde el siglo XV. Quebracho como tal se funda a finales del siglo XIX, unos kilómetros más al norte donde fue la batalla. Y esto es lo increíble. Todos los 28 de noviembre, fecha en que ocurre la batalla, hay actividades, como hay instituciones que recuerdan la batalla, pero lo increíble es que recuerdan la batalla con el nombre del perdedor. Yo no sé, no estoy al tanto de muchos hechos en los cuales se homenajee al perdedor de la batalla que fue Lavalle. Las instituciones de Quebracho se llaman Club Quebrachense de Lavalle, hay escuelas, hay museo de Lavalle, hay agrupaciones gauchas de Lavalle, pero a Oribe, que fue el ganador de la contienda, prácticamente no se lo recuerda más allá del monumento que tiene lugar en el pueblo, que como decía tiene 300 habitantes. Nunca más Quebracho volvió a ver 10.000 personas como las que se enfrentaron en esa batalla. Mirá vos, es un dato también bastante particular ese de que se le rinda homenaje permanente a quien fuera el perdedor de esa contienda, de ese enfrentamiento. ¿Alguna razón, algún motivo tenés para explicar esto o permanece en el ámbito de lo desconocido quizás las razones que llevaron a esta decisión? Bueno, entramos en el terreno de la teoría. Lavalle es un personaje de novela en nuestra historia. Lavalle es un héroe de las guerras de la independencia, es el León de Riobamba. Pero luego de derrocar y mandar a fusilar a Dorrego, cae un poco en desgracia y se empieza a hablar de él como la espada sin cabeza. Lavalle se exilia en Uruguay y vuelve en 1840, cuando parecía que el contexto estaba dado para derrocar a Rosas, tiene un par de decisiones erráticas y termina perdiendo en Quebracho.
yo creo que se lo termina homenajeando y recuperando a Lavalle, por lo que es un poco, luego de Caseros, la manera en que los vencedores en nuestro país han querido contar la historia y han querido homenajear a sus héroes. En Caseros, por supuesto, vuelve a vencer un federal, pero la forma en que se configura el país termina siendo unitaria y sigue siendo de alguna manera unitaria hasta nuestros días, y por eso se homenajea a los unitarios, sobre todo a José María Paz, a Lavalle, y a los federales como Rosas, como Oribe, que era uruguayo, como Quiroga, como Estanislao López. No se le da el mismo lugar en la historia y en los homenajes que se le da a los unitarios. Y bueno, a Lavalle se lo recupera cuando Lavalle muere en circunstancias confusas al año siguiente, la batalla de Quebracho, y su gente traslada sus restos de una manera muy épica para que no metieran su cabeza en una pica, cruzan toda la quebrada de Humahuaca para terminar depositando sus restos en Potosí. Ese último capítulo épico, de alguna manera, hace que la figura de Lavalle sea reconsiderada, y hoy por hoy se lo termina homenajeando por lo que fue él en las luchas de la independencia y no por las decisiones que tuvo en el golpe de Estado contra Dorrego, en la derrota, finalmente siendo él la esperanza unitaria en Quebracho Herrado, y bueno, y cómo terminan enterrándose las esperanzas de los unitarios luego de esta derrota de Quebracho. Así que creo que es un poco por eso que se lo recupera, por una situación meramente, como se dice popularmente, la historia la escriben los que ganan. Manuel, te agradecemos el contacto, toda la información que nos has brindado, y bueno, pero son datos muy, muy interesantes. Quizás charlemos en otra ocasión respecto de este y de algunos otros temas. Un abrazo, gracias. Abrazo, gracias a ustedes. Nosotros avanzamos, tenemos más información para presentarles.